El Señor, hermanos, es un Dios que llama, un Dios que corrige, un Dios que es paciente mientras que Él llama, pero un Dios que al final el tiempo se termina y el tiempo designado por Dios llega. Y le damos gracias al Señor, hermanos, porque vemos en este libro, hemos visto un libro confrontativo, un libro que nos llama a obedecerle, nos llama a corregir nuestras vidas. Y en muchas porciones pareciera fuerte la palabra del Señor. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, es el Señor que llama una vez tras vez tras vez. Jamás nadie podrá acusar a Dios de no ser misericordioso, de no advertir, de no llamar. Amén. Y el día de hoy, pues comenzamos este mensaje, seguimos en esta serie de Amós, adoración y justicia a la manera de Dios. Y el título del mensaje del día de hoy es Cuando Dios es rechazado, su juicio es inminente. Cuando Dios es rechazado, su juicio es inminente. Vamos a estar viendo el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 3. Todo el capítulo 7 y vamos a incluir los primeros 3 versículos del capítulo 8. Como podrán ver en la pantalla, el bosquejo de este día del capítulo 7, versículos 1 al 9. Vamos a ver cómo Dios es ignorado. Vamos a ver los versículos 10 al 17, cómo Dios es rechazado. Y finalmente, con los versículos 1 al 3 del capítulo 8, vamos a ver la consecuencia de ignorar y la consecuencia de rechazar a Dios. Quiero pedirle, hermanos, que me ayuden en oración. Amado Dios, te damos a ti la honra y la gloria. Esa es tu palabra, Señor. Y simplemente al estar delante de este pueblo con las escrituras abiertas, Señor, eso debe de causar en cualquier hombre un temor. Señor, no somos capaces por nuestra propia cuenta, por nosotros solos, Señor, de exponer tu palabra. Señor, esa es una obra que tiene y debe de ser espiritual. Es por eso que en este momento nos acercamos ante el trono de tu gracia y te pedimos que tú uses a este vaso de barro para que la gloria y la excelencia sea tuya, Señor. Para que tú seas glorificado en este día, Padre, usa mis labios, usa mi mente, mi corazón. Habla, Señor, a este pueblo como has hablado a mí. Sigue hablando a mí. Háblanos a nosotros, Señor. Confróntanos, corrígenos y ámanos mientras que lo haces. Sabemos que eres un Dios de amor, un Dios que se deleita en ser misericordioso, pero también eres un Dios de justicia, un Dios que tiene un tiempo determinado para todo, un Dios que no debe de ser ignorado, un Dios que no debe de ser rechazado. Señor, mientras que revisamos este pasaje, te pido, Padre, que tú escudriñes los corazones y las mentes de cada uno de nosotros y nos reveles, Señor, si hay una área de nuestras vidas que te ignora, una área de nuestras vidas que quiere rechazarte. Y corrige, Señor, ayúdanos a corregir estas situaciones en nuestras vidas, Padre, de tal modo que tú seas honrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos. Hermanos, si el sentimiento de un padre cuando le llamamos la atención a uno de nuestros hijos y nuestros hijos nos ignoran, no es un motivo de celebración, no es un motivo de alegría. Más bien cuando
le llamamos la atención o hacemos una petición a uno de nuestros hijos y somos ignorados, eso causa una tristeza en nuestros corazones. Es difícil cuando uno de nuestros hijos nos ignora, cuando damos consejos y somos ignorados en esos consejos. Aún peor, hermanos, es cuando somos rechazados y el hijo más bien termina haciendo lo opuesto a lo que uno como padre les aconseja. Es un sentimiento terrible, hermanos, que yo no sé si usted lo ha pasado, pero si lo ha pasado, ha de saber cómo se siente esa situación. En un tiempo y sin haberle pedido permiso a mi hija mayor, vivía en nuestra casa, estaba creciendo y creció obviamente en nuestra casa, la criamos nosotros. Y ella llegó el momento cuando ella quiso independizarse. Se quiso independizar sin moverse de nuestra casa, viviendo en nuestra casa aún. Y nosotros, hermanos, en el proceso quisimos aconsejarle, quisimos guiarle, quisimos ayudarle. Y fue un momento muy difícil en nuestras vidas, que ella decidió tomar su propio rumbo. Llegó hasta un momento en decirme a mí, a mi esposa: si ustedes quieren, cóbrenme renta, trátenme como un inquilino dentro de su casa, pero déjenme hacer lo que yo quiera hacer, llegar a la hora que yo quiera y no estar sujeto bajo las reglas que ustedes tienen en esta casa. Siempre dijimos a nuestros hijos: mientras que vivas en casa, se siguen las reglas de la casa. Mientras estés en casa, no te daremos opción si vienes o no vas a la iglesia. Tú vas a venir a la iglesia. Tú vas a decidir lo que vas a hacer ya yéndote de la casa, y tú vas a vivir y tomar decisiones, las decisiones que tú quieras cuando ya en esta casa no vivas. Pero mientras sea así, pues te tendrás que sujetar a tus padres en obediencia, como dice la palabra del Señor. Y nuestra hija llegó ese momento cuando ella ya no quiso seguir las reglas de casa y decidió irse de la casa. Hermanos, fue un momento muy difícil en que nuestra hija salió de nuestra casa sin ninguna mochila, sin ninguna prenda de vestir, porque fue un momento de arranque en la que ella sale de nuestra casa. Y le voy a decir, fue uno de los momentos más difíciles que pasamos nosotros como padres. Ella tenía un carro que nosotros, ella lo estaba pagando, pero nosotros habíamos firmado y le dijimos: no te puedes llevar el carro tampoco, no sabemos si lo vas a seguir pagando, el crédito, bla, 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 bla. Se fue sin nada, hermanos. Una muchacha, creo que tenía 19 años, 18, 19 años, sale de nuestra casa sin nada y nosotros sin saber dónde se fue. Y fueron momentos difíciles en nuestra vida, un momento en el que ella ignoró los consejos que le dimos, y no solamente ignoró esos consejos, sino que los rechazó. Hoy en día, hermanos, gracias al Señor, nuestra hija es una hija, hermanos, que nos honra como padres, que nos agradece los consejos que le dimos, que ella misma reconoce los errores que ella cometió al no obedecer las cosas que nosotros le decíamos, que le aconsejábamos. Es una muchacha completamente diferente, ya señora, casada con 3 hijas, 3 nietas de nosotros. Pero esos momentos fueron muy difíciles. Hacemos, hermanos, eso mismo que esta hija hizo con nosotros, muchas veces nosotros hacemos con Dios. Nosotros decidimos tratar a un Dios que es un Dios misericordioso a nuestra manera. Pero llega el momento en que Dios actúa. Llega el momento en que Dios deja de hablar, deja de llamar, deja de ser misericordioso, y llega el momento en el que Él se pone en acción.
Veamos, hermanos, cómo Dios es ignorado por un pueblo al cual Él continuamente llama. Vamos a ver Amós capítulo 7, versículos 1 al 9. Esto me mostró el Señor Dios. Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de esto. No sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. El Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije: Señor Dios, te ruego que ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de esto. Eso tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Esto Él me mostró. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada, y el Señor me dijo: ¿qué ves, Amós? Una plomada, le respondí. Entonces el Señor dijo: voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. En este pasaje, hermanos, vemos a Amós y cómo Amós tiene una serie de visiones que vienen de parte de Dios. Dios causa que este Amós tenga esa visión en la que él entra como un éxtasis, donde él no puede ver las cosas físicas que están a su alrededor, sino que él se mira, él se imagina, él está teniendo una visión que son unas visiones que son fuertes. La primera visión, hermanos, dice las escrituras, involucraba un enjambre de langostas. Estos no son las langostas, el tipo de nombre o el tipo de langostas que nosotros conocemos el día de hoy. Esto es una referencia a un tipo de saltamontes. Amós miraba este enjambre de saltamontes que se acercaba en esta visión. Y usted se recuerda qué profesión ejercía Amós. Él era un agricultor. Y cualquier persona que sepa algo de agricultura sabrá lo peligroso que son estas pestes. Lo peligroso que es un enjambre de saltamontes que se aproxima a un sembradío. Amós era agricultor y conocía bien lo destructivo de este tipo de insecto, y se aproximaba justo antes de la cosecha de la primavera, cuando ya estaba a punto de poder cosechar todo el fruto. Hermanos, estas langostas las vemos en las escrituras y es un insecto devastador para las cosechas. La visión ocurre, hermanos, después de la siega del rey. O sea, este era un momento cuando ya se había recogido lo mejorcito, lo de mejor calidad que se usaba para alimentar el ganado del rey. Pero estas langostas o saltamontes, ellos tienen un poder de voracidad extrema, hermanos. En un pequeño enjambre puede comer la misma cantidad de comida al día que comerían 35,000 personas. Consumen su peso en alimento al día. Viajan en enjambres velozmente y arrasan con todo en su camino. Yo no sé si habrá algún agricultor aquí, o a lo mejor alguien que creció al lado de un agricultor, que alguna vez miró cómo una peste de diferentes insectos puede afectar la siembra. Esta plaga, hermanos, ha sido un símbolo de juicio divino, algo más que Amós conocía.
Hermanos, son instrumentos de Dios para castigar. Y lo vemos en las Escrituras. Vemos el ejemplo en el tiempo de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba sometido a esclavitud en Egipto. Esta fue la octava plaga que el Señor manda a Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón, que no quería dejar ir al pueblo. Este tipo de castigo también aparece en el libro de Joel como una destrucción que llama al arrepentimiento. O sea, hermanos, cuando esta visión viene delante de Amós, esta era un llamado al arrepentimiento igual como en Joel. ¿Usted cree que si este pueblo no se hubiese humillado y hubiese clamado a Dios, el Señor no hubiese tenido misericordia? Vemos ese ejemplo aquí. Tiene la visión Amós y Amós intercede por el pueblo. Y este castigo de parte de Dios es detenido. Amós miró que habían devorado ya la hierba de la tierra y se aproximaban a la cosecha. Se aproximaban a destruir el alimento para el pueblo. Y la reacción del profeta fue rogar, pedir perdón por Israel, por Jacob. Y decía, Jacob es muy pequeña y no podrá resistir. No hagas esto, oh Dios. Y el versículo 3 dice que el Señor se apiadó de esto y dijo, no sucederá. El Señor dijo, no sucederá. Qué maravilloso ver al Señor, hermanos. Acceder a la intercesión de este profeta Amós. Qué maravilloso es ver cómo Dios se apiada cuando hay una persona que está intercediendo por misericordia. Pero entonces Dios le da otra visión a Amós. Dios mismo llamaba al pueblo para juzgarlos con fuego. La primera visión les quitaba el alimento. Esta segunda visión los llamaba a juicio al ser quemados a fuego. El pueblo quemado a fuego. Quemado al fuego como fue quemado al fuego otros pueblos antes que persistieron en su pecaminosidad. Este fuego primero consumió, dice aquí, el gran abismo. Ya había consumido el gran abismo. ¿Se imagina usted, hermanos, la fuerza de un fuego que consume un gran abismo? Y al decir gran abismo nos referimos al mar. Un fuego que es pero tan fuerte que consume el agua, evaporiza el agua. Esa era la fuerza de este fuego. Esa era la potencia del mismo. Y estaba a punto de quemar toda la tierra. Y al igual que las langostas, hermanos, esta destrucción a fuego también aparece en las Escrituras como instrumento de destrucción por parte de Dios. Lo vimos cuando el Señor desciende azufre y fuego desde el cielo para consumir a Sodoma y Gomorra. Porque no se querían arrepentir, porque había el Señor determinado que este pueblo de Sodoma y Gomorra se había ido demasiado lejos y su destrucción era de parte de Dios el tiempo para ser destruidos. Vemos este fuego en Isaías 66:15, donde dice, porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Hermanos, Amós de nuevo intercede al ver esta visión terrible, hermanos. Yo creo que ni nuestra propia imaginación o la imaginación más imaginaria, perdón por la redundancia ahí, nos podremos nosotros imaginar la visión que estaba teniendo esto. Yo creo que ni en las películas de Hollywood, ni con la inteligencia artificial que hoy en día se está usando, se podrá replicar una visión así. Amós de nuevo intercede, hermanos, y le ruega a Dios que cese lo que estaba por hacer. Dice, Jacob no podrá resistir, es muy pequeña. Y vemos que en el versículo 6 el Señor hace lo mismo que hizo en el versículo 3. El Señor se apiada de Jacob, se apiada de Israel. Y eso tampoco sucederá, dijo el Señor Dios.
Quiero hacer un paréntesis y recordar, hermanos, que cuando el Señor, su escritura habla de Jacob, Jacob es sinónimo de Israel. Cuando se está refiriendo a el pueblo, él usa a veces ese nombre de Jacob refiriéndose al pueblo de Israel. Maravilloso ver al Señor acceder a la intercesión, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor ha detenido su disciplina sobre nosotros cuando nosotros le pedimos después de habernos doblegado delante de Él? ¿Cuántas veces hemos estado ya sufriendo la disciplina del Señor por nuestra desobediencia? ¿Y por qué nos disciplina el Señor, hermanos? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Acaso los disciplinamos porque queremos verlos sufrir, porque queremos que ellos pasen un tiempo malo? ¿Ese será el motivo de nuestro corazón al disciplinar a nuestros hijos? Claro que no. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque queremos instruirles, queremos que honren a Dios. Hace mucho tiempo yo usaba ese ejemplo con mis hijos cuando estaban pequeñitos. Yo les decía, eres tú un arbolito al cual yo tengo que asegurarse que crezca derecho. Y hay veces tengo que ponerte estacas alrededor y amarrarte con esas estacas. Y esas estacas te cohíben y esas estacas te limitan. Pero esas son las disciplinas que tengo que ejercer sobre ti porque quiero que crezcas derecho. El Señor, es lo mismo, hermano. Esa es una analogía que uno usa con niños. Pero esa analogía la podemos nosotros percibir y aceptar claramente. El Señor, cuando Él nos llama la atención y nos disciplina, es porque Él quiere corregir nuestro camino. Él no dice, ya se levantó fulana de tal. ¿Cómo le haré la vida imposible a mi hijo el día de hoy? ¿Cómo le voy a hacer la vida imposible a mi hija el día de hoy? No, hermanos. El Señor se complace en hacerle bien a sus hijos. El Señor se complace en amar a sus hijos, en ser bondadoso con sus hijos. Pero hay veces que con sus hijos tiene que reprenderlos, tiene que disciplinarlos. Amós clama a Dios, y así como Moisés clamaba a Dios y clamó a Dios en aquel versículo 32 de Éxodo 32, donde dice, perdona su pecado, Señor. Cuando Dios había determinado que iba a destruir al pueblo de Israel por su pecado, Moisés intercede. Por favor, no los destruyas. Y si los vas a destruir, bórrame a mí del libro, ráeme del libro, arráncame de tu libro. Él intercede por el pueblo, se pone en medio de Dios y el pueblo y le dice, Señor, detente. Él intercede y Dios da oportunidad tras oportunidad, hermanos. Yo no sé qué tipo de Dios conoce usted, pero yo conozco a un Dios que a mí me ha dado oportunidad tras oportunidad. Dice las Escrituras que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo cae porque se vuelve y se levanta. El que es justo, hermanos, no se queda tirado. No se queda tirado después de una caída. El justo cae y se levanta porque sabe que debe de honrar a Dios. En una tercera visión, Amós mira a Dios junto a un muro hecho a plomo, hermanos, y tenía en su mano una plomada. Yo no sabía lo que era una plomada, pero muchos de ustedes han de saber lo que es una plomada. Una plomada es un instrumento que se usa en la construcción para medir la rectitud de un muro. Si esa plomada es un instrumento antiguísimo, no sé si esa es una palabra, muy antigua, que se usaba, hermanos, en el tiempo de antes para poder asegurarse que una pared fuese construida recta, que no estuviese ladeada, que no estuviese chueca.
Esta plomada, hermanos, era un instrumento de construcción para confirmar la rectitud, lo vertical de una pared. Y Dios dice, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo. ¿Por qué? Porque así como esa plomada confirma si una pared es recta o no, esa plomada Dios dice, la voy a poner en medio de mi pueblo para ver si mi pueblo es recto. Voy a medir a mi pueblo. Voy a medir su rectitud. Y la pared que Dios estaba midiendo, hermanos, era este pueblo de Israel. Y usaba la plomada para medir su rectitud, su justicia. ¿Qué creen, hermanos, que Dios encontró en un pueblo hundido en la idolatría? Era un pueblo idólatra, hermanos, que adoraba al dios Acera, que era el dios del sexo. Adoraba al ídolo Anat, que era el ídolo de la guerra. Adoraba al ídolo Baal, que era el ídolo del clima. El Dios de ellos, el Dios del sexo, el Dios de la guerra, el Dios del clima, estaban podridos en la idolatría este pueblo. Hermanos, si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Y muchos de nosotros sabemos, posiblemente estemos pensando, gracias al Señor que el Señor me sacó de la idolatría, me sacó de la religión. Me sacó de prender velitas delante de una imagen. Muchos estarán pensando, gracias que ya no tengo que pagar mandas a una estatua hecha de yeso, de madera. Pero examínate, hermano. Ya no estás arrodillándote delante de estatuas hechas de madera, hechas de yeso, pero posiblemente te arrodillas todos los días delante de una estatua o de un ser hecho de carne o de otra cosa hecha de fierro o de otra cosa que está hecha con material de construcción. En nuestras vidas tenemos ídolos, ídolos que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Ídolos que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Hermanos, el Señor quiere un pueblo santo. Él dice, sean santos como yo soy santo. O sea, hermanos, obviamente que de este lado de la eternidad no vamos a poder ser santos como Dios. Nuestra perfección nunca va a llegar de este lado. Tenemos un cuerpo que si uno se descuida, hermanos, rápido se resbala en el pecado. Pero el Señor quiere un pueblo que es santo. Un pueblo que no tenga a otro ser humano antes que a Él. Un Dios que quiere un pueblo que no ame más a las posesiones, los carros, las propiedades que tiene, más que a Dios. Entonces no digamos, gracias a Dios que ya no soy religioso, que no voy a ese lugar donde yo me persinaba. Cuando todavía posiblemente hay ídolos en nuestros corazones. La advertencia, hermanos, ya Dios la había dado para este pueblo. Levítico 26, versículos 30 al 31 dice, destruiré sus lugares altos, sus altares. Derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades y desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. ¿Qué es el pecado sino idolatría? Si el Señor nos ha dicho que nos abstengamos de esto o de aquello, pero por complacernos a nosotros mismos decidimos tomar parte en esas cosas que Dios no quiere, e incurrimos en pecado y nos ponemos a nosotros primero antes que a Dios.
Y le decimos a Dios: Señor, yo sé que tú me dices que yo no haga esto, pero ahí voy y lo hago. Eso es idolatría. El pecado es idolatría en nuestras vidas. Y el Señor busca, hermanos, un pueblo que se deshaga de todo pecado, que se esfuerce, que le pida a Él que le conceda el arrepentimiento sobre estos pecados. El rey Jeroboam, hermanos, no solo los había liderado a victorias militares, no solamente el pueblo había recibido riquezas por estas victorias militares, sino que también el pueblo había sido dirigido por su mismo rey a ofender a Dios, incurriendo en injusticias. Se volvía a repetir la historia, hermanos. En 2 de Crónicas capítulo 12 versículo 1 leemos a otro rey que se llamaba Roboam. Dice: cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él, o sea Roboam el rey, abandonó la ley del Señor y todo Israel juntamente con él. Por ahí hay un dicho que dice que como va el líder, así va el pueblo. Hermanos, el liderazgo corrompido siempre resultará en un pueblo en general corrompido. El pueblo, hermanos, se había corrompido como se corrompió Jeroboam en este tiempo. Y era merecedor de la destrucción total, pero Dios muestra misericordia en respuesta a la petición de Amós. Pero habiendo el Señor medido la rectitud del pueblo, o la falta de rectitud más bien dicho, confirmó que el pueblo estaba lejos de andar en rectitud. Y vemos dos cosas aquí notables, hermanos, después de esta tercera visión. Ya Amós no ruega por el pueblo. Ya Amós no intercede por él. Y Amós tampoco les dice al pueblo que se arrepienta, tampoco vuelve a llamarles al arrepentimiento. Era como que Amós sabía que el tiempo de Dios ya se había acabado. La paciencia de Dios, hermanos, para alguien o para un grupo específico, siempre llega a su fin. Ese momento llega en el punto indicado que Dios ha determinado, y nadie jamás podrá acusar a Dios de ser un Dios que no tiene misericordia. ¿Quién será el primero en levantarse en este día? O levantar tan siquiera la mano y decir: Dios no ha sido misericordioso conmigo. ¿Quién podrá hacerlo? Servimos a un Dios compasivo, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Pero lamentablemente en muchos corazones ese Dios de gracia ha venido a malinterpretarse como ese Dios permisivo que nos deja hacer lo que queremos hacer, que al cabo no estamos en el Antiguo Testamento, donde por simplemente tocar el arca para sostenerla y que no se cayera, cayeron muertos 2 sacerdotes. Hoy estamos ya en el tiempo de la gracia y ahora pensamos que el Señor nos permite hacer lo que queremos. Sí, hermanos, Dios es un Dios compasivo. Sí, Dios es un Dios amoroso. Vemos en Salmos 4:1 que dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. El salmista sabía que podía ir a Dios porque Él era un Dios compasivo y un Dios de amor. Pero la disciplina y el juicio de Dios llega porque llega. El tiempo se acaba. El tiempo de Dios que tiene determinado un momento determinado se acabará. Ahora veamos, hermanos, esta parte del capítulo 7, donde Dios es rechazado. Ya no es poesía, aquí estamos viendo ya una narrativa. Y dice el versículo 10: entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Y también le dice: porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra.
¿Dijo esto Amós? Claro que sí lo dijo. Y Amasías corre rápido con el rey a decirle, dice el versículo 12. Entonces Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza, porque en Betel no vuelvas a profetizar más. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Aquí no te queremos, fuera de aquí. Versículo 14. Entonces Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra inmunda. Además, Israel ciertamente saldrá de su tierra en cautiverio. Aparece en escena Amasías. Bueno, si creemos que Amasías era el sacerdote principal en Betel, ¿por qué? Porque solamente el sacerdote principal tenía acceso para abordar al rey directamente. Y vemos cómo Amasías va con el rey y acusa a Amós de conspirar, de ser ese alguien que atentaba en contra de su reinado. Y le dice que el pueblo ya no puede soportar sus palabras y que Amós profetizaba solamente su muerte, la muerte del rey. Entonces Amasías se dirige a Amós, prácticamente, hermanos, lo corre. Le dice que se regrese a su casa en Judá, que fuera a comer allá pan. ¿Sabe por qué le dice que fuera a comer pan allá? Esto infiere, hermanos, que fuera a ganarse la vida profetizando en Judá. Le dice: ve para que te paguen en Judá como un profeta, para que allá comas tu pan. Los reyes, hermanos, solían contratar a personas que profetizaran solamente el bien para ellos. Eran profetas contratados que les pagaban para que profetizaran solamente el bien. Lo vemos ahí un ejemplo en Primera de Reyes 22, donde el rey de Israel no quería el profeta Micaías, porque dice él: siempre cuando lo llama, siempre profetiza cosas malas en mi contra. Él prefería, este rey de Israel en Primera de Reyes 22, prefería a aquellos profetas que le profetizaban bien, que le decían: sí, sal a la guerra, que Dios te ha dado la victoria. Mientras que Micaías le profetizaba mal, los mentirosos, falsos profetas le profetizaban bien, porque eran asalariados. Esto no era aceptable para Dios. Miqueas 3:5 dice: así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, o sea, tienen pan, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Esos son profetas asalariados, profetas que se ganaban la vida solamente profetizando, pero que no hablaban palabra de Dios. Amasías era uno de estos profetas contratados para profetizar bien. Y él asume que Amós era también igual que él. Y por eso le dice: vete, regrésate a tu tierra, vete a ganar el pan allá, que allá te den de comer, pero aquí no profetices. Esto es notable, hermanos. El representante principal de los dioses de la idolatría de Israel corre al que profetizaba de parte de Dios. Esencialmente estaba rechazando ¿a quién? A Dios. Y no es la primera vez. Usted puede leer Amós capítulo 2 versículo 12, donde pasa también lo mismo. Ya el pueblo había ignorado a Dios, ahora rechazaba a Dios en la persona de su dirigente religioso, el sacerdote Amasías, que profetizaba solamente cosas que eran para bien. Hermanos, por eso Amós le da unas palabras de juicio a Amasías.
Le dice, tu mujer, porque como se te ha advertido, pero ahora que no has querido obedecer, tu mujer va a terminar siendo una prostituta en las calles. Le dice, tus hijos van a morir. Tu tierra, tu posesión, esas propiedades que tú tienes, ahora van a ser repartidas a la fuerza. Quieras o no quieras, van a ser así. Y tú, le dice, morirás en una tierra que no es santa, fuera de la tierra que fue heredad de Dios para el pueblo de Israel. En el cautiverio vas a morir, le dice. Y este pueblo va a ser llevado cautivo, hermanos. Dios es el ejemplo sublime de paciencia. Pero llega el momento en que esta paciencia se agota y convierte inminente el juicio de Dios. Dios es compasivo y amoroso, pero la disciplina o el juicio de Dios llegan en su momento. Hermano, hermana, ¿qué estamos esperando? No podemos decir que el pueblo de Israel era un pueblo de fe. Ellos persistían en la idolatría. Amaban la idolatría, cosa que Dios aborrecía. Ellos practicaban el pecado. Había un remanente dentro de Israel que amaba a Dios. Entre ellos estaba Amós. Pero este pueblo no era, aunque había sido el pueblo escogido de parte de Dios, este pueblo no eran un pueblo de fe en su mayoría. Hoy en día los que somos hijos de Dios hemos venido a Él por fe. Y Él nos ha llamado a nosotros sus hijos. Y el Señor Dios también, ahora teniendo una cercanía con nosotros, en que le llamamos a Él Padre, Él nos llama hijos. Él quiere que nosotros caminemos de manera como Él desea. Y cuando persistimos en hacer lo que nosotros queremos, quizás no podemos decir que nos castigará como castigó al pueblo de Israel, pero Él nos disciplina como hijos al que Él ama. Él disciplina. ¿Qué estamos esperando para corregir nuestro camino? Para dejar esa idolatría, ese amor a esas cosas que Dios aborrece. Veamos las consecuencias de ignorar y rechazar a Dios. Amós 8, 1 al 3 dice, esto me mostró el Señor Dios. Miré una canasta de fruta de verano y Él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta de verano, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Aquí, hermanos, el Señor le da una visión más a Amós, una canasta de fruta de verano. Esta canasta, hermanos, de fruta de verano es una fruta que ya estaba madura, lista para comerse. Qué rica la fruta madura, de verdad. Yo no sé, por ahí hay de repente gente que hay así en mi familia también, que agarran un mango verde, hermanos, y lo cortan y le echan limón y sal y se lo comen y parece que están disfrutando. Yo no disfruto ese tipo de fruta. A mí me gusta la fruta cuando ya está en su momento ya para comerse, cuando está ya madura, jugosa. Así me gusta a mí la fruta. La fruta cuando ya está madura, está lista para comerse. Y esta canasta de fruta de verano estaba ya madura, lo que significa que Israel había llegado al punto de pecado, que ya Israel era como una fruta madura que estaba lista para ser devorada. Ahora ellos iban a cosechar lo que ellos mismos habían sembrado. Y el Señor dice, ya no. Qué triste, hermanos, ya no.
Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día. Muchos serán los cadáveres que sacarán toda la gente de las casas en silencio, en duelo, con tristeza. Este pueblo nos había buscado este resultado. Practicaban en alto nivel de la injusticia. Se aprovechaban del pobre. Vendían al pobre como paga de deudas y no le ofrecían al pobre ese juicio justo o juicio legal. Esto es increíble, hermanos. Sometían a sus mismos hermanos a la esclavitud que ellos mismos habían sometido, que sus padres habían sido sometidos en el tiempo de Egipto. Ellos conocían bien lo que decía Éxodo, donde dice: los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ellos conocían esto y habían llegado al punto de hacer lo mismo con sus mismos hermanos, persistiendo en su camino de injusticia, su falta de rectitud, su idolatría. Entonces la ira de Dios estaba determinada para este pueblo que no se arrepintió. Ya la paciencia de Dios se había acabado y el juicio de Dios era seguro. El pueblo había logrado una hazaña muy, muy difícil. Y esta era hacer que un Dios que es compasivo y amoroso llegara al punto de determinar la ejecución del juicio sobre el pueblo que Él había escogido. Israel en el año 722 es conquistado por Asiria. Hermanos, Dios es un Dios compasivo y amoroso. Y en el contexto de nosotros, hermanos, no dejemos que esa característica de compasión de Dios y ese amor de Dios nos engañen. La disciplina o el juicio de Dios llega en el momento que Dios ha determinado. ¿Se recuerda lo que dice Gálatas 6:7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Jesús en su vida también fue un enviado de parte de Dios el Padre. Amós llegó a Israel del sur de Judá y Jesús llegó a la tierra desde el cielo. Jesús vino para que la gente escuchara las verdades y advertencias acerca del reino de Dios. Pero así como Amasías, la gente solamente se enojó a la presencia del profeta de Dios. Cuando Jesús vino, la gente lo rechazó, no lo recibió. Se enojó con la presencia misma de Jesús. Los religiosos lo aborrecieron, lo rechazaron. Jesús también vino para pagar el castigo requerido y satisfacer la justicia divina. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, en su misericordia, en su bondad, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero como con Amós, muchos ignoraron y rechazaron a Jesús. Y Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. No le recibieron. Muchos siguen ignorando y rechazando a Jesús el día de hoy. ¿Sabías que aún cristianos lo hacen? Los que son cristianos no siempre obedecen los mandamientos divinos. Y al no obedecer el mandamiento de Dios, estamos rechazando su instrucción, su consejo. Le decimos a Dios: déjanos vivir dentro de tu cuidado.
pero no quiero vivir bajo tus reglas. Quiero seguir viviendo aquí en tu casa, pero no me digas que haga esto, que haga aquello. Déjame vivir mi vida como yo quiera vivir mi vida. No seamos aquellos que ignoren y rechacen los consejos de Dios, el consejo de su palabra. El incrédulo ignora y rechaza a Jesús, pero sus hijos, que sus hijos ignoren a Dios y rechacen a Dios, es algo terrible, hermanos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y quiero que medites conmigo estas cosas que voy a decirte. Querido hermano, yo te quiero motivar, te quiero exhortar a que vivamos vidas agradecidas con Dios, a que busquemos apartarnos de la injusticia. Ese es el consejo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, que dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. No solamente es decirle Señor, Señor, sino doblegar nuestros corazones, nuestra voluntad delante de aquel que es dueño de nuestras vidas, que es Señor de nosotros. Querido hermano, Dios es un Dios de misericordia, que espera que vengamos a Él en arrepentimiento cuando nos hemos deslizado. Yo te imploro, yo te ruego en este momento, regresa a Él antes de que su disciplina caiga sobre ti. Dios es paciente, pero su disciplina llega. Querido hermano, sigue predicando la palabra, aunque seas rechazado como lo fue Amós, aunque no te reciban como no recibieron a Jesús. Sigue predicando la palabra. Juan 15 dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, dijo Jesús, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Sigue predicando la palabra. Sigue esforzándote por hacer la justicia que agrada a Dios. Apártate de la iniquidad. No sea que te sorprenda la disciplina de ese Dios. Un Dios que es justo, que ama. Pero si Él fuera injusto, no amaría de verdad. Porque Él ama, Él es justo. Y porque Él ama, disciplina, porque es justo. Vuelve a Él. Si hay un amigo presente o que nos escucha en línea, sabe que el castigo de Dios vendrá. Y tú dirás: pero yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo me trato de llevar bien con los que están a mi alrededor. Puede que lo hagas, puede que dentro de ti salgan actos bondadosos, pero has ofendido a Dios. Has ofendido a Dios con tu pecado, con las palabras mentirosas que alguna vez has dicho, con la ira, el odio contra otra persona que alguna vez has sentido, con una infinidad de otros pecados que has cometido en tu corazón.
Y porque has pecado, estás bajo la ira de Dios. Y el tiempo un día se terminará. Hoy es el momento de que tú te arrepientas y vengas a Jesús. Hoy, antes que sea demasiado tarde. No cometas el error de repetir la historia de ese pueblo de Israel que escuchó una vez tras vez, tras vez, tras vez el mensaje de parte de Dios y solamente lo ignoró. Y no solamente lo ignoró, sino que lo rechazó, y por eso el castigo vino. No esperes que el castigo de un Dios que es santo, perfecto y puro venga sobre ti. Él no se tardará. Él está siendo paciente contigo. Pero llegará un momento cuando el tiempo se acabará. Segunda de Pedro 3 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la primera parte del versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá. Y vendrá como un ladrón. Un ladrón que no anuncia su llegada, que llega de sorpresa. Cuando el tiempo ha sido determinado, el Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Y si tú no estás en Cristo, si no has puesto tu fe en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, su castigo será doloroso. Y no solamente será doloroso, sino que será permanente. Será un castigo eterno en las llamas del infierno. Un lugar consciente, un lugar de tormento y dolor. Un lugar físico, real. No esperes. Ven al Señor el día de hoy. Amado Dios, esa es tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en este día tú nos has permitido poder estudiar y ver, Señor, cómo a este pueblo tú le llamaste una vez tras vez. Repetidamente, Señor, en tu misericordia, en tu bondad. No permitas, Señor, que nosotros, como tus hijos, sigamos divagando. Concede el arrepentimiento de nuestras vidas, de esas cosas que te ofenden a ti, Señor. Y al mismo tiempo ayúdanos a seguir predicando tu palabra, como un Amós que predicó aunque fue rechazado, como un Jeremías que predicó 40 años, al parecer sin resultado. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Y, Señor, aquel que no es tu hijo, que ha escuchado este llamado de advertencia de tu palabra el día de hoy, concédele el arrepentimiento de sus pecados, Señor. Concédele la fe, Padre, que le dará vida de la muerte en que viven. Hazlo, Padre, para tu gloria. Para tu gloria, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.